Queremos determinar la ecuación para la función exponencial del gráfico utilizando una forma de f de x es igual a por b levantada al poder de x, pero este es un poco más involucrado que los otros ejemplos, porque aviso como este gráfico tiene una cinta horizontal de igual más 4. Lo que significa que la función exponencial debería cambiarse 4 unidades. Para tener este asímpoto horizontal. Este gráfico también parece ser una explicación exponencial que se ha reflejado a través del eje X. Así que debemos reconocer que el valor de A será negativo, pero si no hay nada que tenemos que reconocer que la función exponencial ha sido desplazada en 4 unidades porque es de asímpoto horizontal, lo que significa que nuestra función exponencial será en forma de f de x es igual a por b levantado al poder de x más 4. Así que reconocemos esto, luego podemos determinar los valores de A y B identificando dos puntos en la función que nos dará dos valores de función. Así que avise cómo es este punto aquí o el intercepti, y este punto aquí es el punto que significa si la función contiene el punto f de 0 de b igual 2. Y si la función contiene el punto luego f de menos 1 de b igual menos 4. Ahora que sabemos f de 0 igual 2. Debemos poder usar esto para determinar el valor de A, y luego podemos usar el segundo valor de función para determinar el valor de B, así que si f de 0 igual 2, reemplazaremos x por 0. Para tener a x b al 0 más 4 debe igualar más 2. Bien, b al 0 exactamente igual a 1, tanto tenemos a más 4 es igual a 2, restruye 4 exaneutones a ambos lados. Tenemos a igual menos 2. Ahora sabemos que f de x debe ser igual a menos 2xb a la potencia de x más 4. Aviso como A es negativo, lo que pensamos porque se parece como el decreto exponencial reflejado a través del eje X, así que ahora utilizaremos esta forma de nuestra función y nuestro valor de segunda función para determinar el valor de B, y vamos a continuar y hagamos en la próxima diapositiva. Podríamos usar f de 0 igual 2 para determinar el valor de A, y ahora utilizaremos f de menos 1 igual menos 4 para determinar el valor de B, así que f de menos 1 será igual a menos 2xb a menos 1 más 4. Que debe igualar menos 4. Así que el primer paso, vamos adelante y resta 4 en ambos lados. Tenemos menos 2b para el menos 1 igual menos 8. Voy a hacer que esto se convierta en una fracción, y recordaré que si muevo la parte inferior hacia el denominador, va a cambiar el signo del explosivo. Entonces tendríamos menos 2b igual menos 8, y ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por b, esto es b1, así que los b's se simplifican. Tenemos menos 2 igual 8b. Ahora podemos dividir ambos lados por menos 8. Tenemos b igual, esto simplifica a más 1 4. Ahora que tenemos b tenemos nuestra función. Nuestra función es f de x igual menos 2x la base de 1 4 levantada a la potencia de x más 4. Ahora hopefully reconocemos que porque la base está entre 0 y 1 tenemos una causa exponencial. Porque A es negativo se refleja a través del eje X debido a los dos se ha estado verticalmente estirado y porque el más 4 se ha cambiado en 4 unidades, y estas transformaciones describen el gráfico proporcionado en rojo. Espero que hayas encontrado esto útil.